Sergio, muchas gracias por tu presentación. Quería decirles que las preguntas las vamos a hacer después de la siguiente exposición y la vamos a hacer por escrito, así podemos ordenarlas. Así que antes que se nos olviden las preguntas, si las quieren ir escribiendo estaría bastante bueno, y vamos a ver cómo organizamos para ir retirando las preguntas y hacerlas acercar hasta aquí. A continuación, tenemos el gusto de presentar a Marcela Cristini, que es economista y ha trabajado mucho en temas de políticas públicas agropecuarias y de comercio exterior, fundamentalmente en análisis de programas de infraestructura, de agroindustria y desarrollo local. Fue graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y ha participado en actividades como por ejemplo de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la CEPAL desde 1988. Desde 1984 se desempeña como economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, conocida como FIEL, donde comenzó a trabajar en 1980. Más recientemente ha ampliado sus intereses enfocándose en los problemas de largo plazo de la sociedad argentina, como la igualdad de oportunidades y calidad de vida, aportando su visión desde la disciplina económica. Es miembro consejero del Consejo Argentino de Relaciones Económicas Internacionales, CARI, y del Centro de Investigaciones Políticas Urbanas y de la Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella. Participa de las asociaciones argentinas de economía política y de economía agraria. Tiene varias publicaciones recientes, entre ellas Foreign Direct Investment en el Mercosur, en el sector agrícola de agronegocios del Mercosur, Tecnología agropecuaria y el patrón de producción en la pampa húmeda, también la agroindustria y el desarrollo territorial en la Argentina, cadenas, contratos y resultados, que esto lo presentó en 2010 en la Conferencia Latinoamericana de Economía Agrícola en San Luis, Argentina. También una publicación Agricultural and Macroeconomic Policies, Technology y Adoption y Agroindustria y el desarrollo agroindustrial en Argentina. La política económica y la productividad es otro de sus trabajos. Te dejamos y muchas gracias. Yo voy a hacer lo mismo que Sergio, voy a hablar de pie. Bueno, les voy contando. Hace unos largos meses tuve el agrado de que me invitaran algunos amigos de la cadena de trigo, de Argentrigo, a charlar un poco sobre los temas de cadenas en general y la motivación para tener un foro, una cadena organizada como tal, para ver qué lográbamos, qué ventajas teníamos y qué desventajas teníamos. El curso de esas conversaciones fue dando a luz este trabajo que traigo hoy y que mezcla un poco la economía con la administración de negocios. El trabajo es para Argentina y presupone una cosa en la que yo creo que todos nosotros estamos muy de acuerdo. En la Argentina la agroindustria tiene un destino manifiesto en términos de empujar el desarrollo nacional. De ese modo, tenemos que encontrar la vía económica, institucional y social que le dé la fuerza necesaria para agregar a la tasa de crecimiento del país y al desarrollo general. En esos términos es que estamos pensando usar o no este instrumento de la cadena. Lo primero que voy a hacer entonces
sobre la base de ese escenario es hablar de la cadena de valor en general como instrumento de análisis y decisión para la competitividad, y competitividad acá es un elemento central de la discusión. Después, hablar de la cadena de valor en la agroindustria y contestar las preguntas clave: ¿por qué, cuándo y cómo? Y por último, concentrar la atención en la cadena de valor de trigo. ¿Por qué cadenas de valor? En los años 80 el mundo estaba pasando un momento de bajo crecimiento económico y había mucha más competencia entre las empresas. Las empresas de los países desarrollados empezaron a darse cuenta que solas no podían superar el desafío de integrarse a los mercados internacionales y de aumentar su market share en un mercado que estaba más o menos parado. En ese momento aparece desde la administración, en conjunto con todas las ideas de negocios y discusiones como esta, la idea de trascender a la empresa y pensar en una administración a lo largo de la cadena. El exponente más claro de esas ideas fue Michael Porter, y este es su diagrama inicial muy sencillo de cadena, donde, como ustedes ven, están las actividades de soporte, y las actividades primarias. Y toda la producción se concentra en este cuadradito chiquitito de operaciones. Lo más importante de este enfoque que institucionalizó Porter, pero que en realidad ya estaba en el ambiente y estaba en la práctica de negocios, es este margen. ¿Qué hace la cadena? La cadena permite ampliar el margen, el beneficio de los negocios, y entonces a través de innovaciones permite que los consumidores estén deseosos de pagar más por los productos que llegan al mercado. Este margen es entonces un aumento de la competitividad de la cadena que se distribuye a lo largo de toda la cadena. Pasemos ahora a especializar esto, un poquito más elaborado, a las cadenas de valor de la agroindustria. Pero ahora nos movemos un poquito en el tiempo y vamos más a los 90. En los 90 empezamos a ver un enorme cambio tecnológico en el mundo, un cambio tecnológico en transporte, un cambio tecnológico en la informática, en las comunicaciones. De la mano de ese cambio tecnológico empieza un crecimiento muy grande y empieza a notarse la posibilidad, que empieza por la industria dura, por la industria manufacturera, pero que después se traslada, a notarse la posibilidad de separar el proceso productivo en módulos. Y esos módulos buscan, primero dentro de su propio país, pero después en el mundo, los menores costos. Ahora se trata de mejorar los márgenes, porque estamos todos compitiendo por mercados que se están abriendo, mercados que son crecientes, pero los consumidores ahora son consumidores que recién se suman al desarrollo y cuidan mucho más su bolsillo. Ya no son los consumidores de los 80 de nichos en países afluentes. Desde ese punto de vista, la competencia se hace mucho mayor. Los negocios se globalizan extremadamente y el proceso productivo se parte y se reparte por el mundo. Ahora, en lugar de hablar de comercio de productos, empezamos a hablar de comercio de valor agregado. Y los reyes, los que reciben las inversiones sobre todo, son los países del Asia. Y es entonces que entre los 90 y los 2000 hablamos de China como la fábrica del mundo. China pasa de tener un rol al inicio de la cadena, aguas arriba en la cadena, cada vez a bajar por inversiones y tecnología, cada vez a bajar más hacia los productos finales. Pero es toda el Asia la que abastece, sobre todo los países
recién llegados al desarrollo en el Asia, los que abastecen de insumos de valor agregado creciente a toda la industria en los centros económicos. ¿Qué pasó con la agroindustria en ese momento? La verdad es que cuando uno mira los trabajos de cadenas globales de valor, que así se llaman estas cadenas, este paso, la agroindustria es un paso más corto para la agroindustria. En los países agroindustriales en general, la modularización de la producción se ve menos. La agroindustria todavía mantiene cierta integridad a lo largo de la cadena dentro de los límites nacionales. Sin embargo, aparece muy interesantemente la posibilidad de los países emergentes o de los países en desarrollo de aprovechar nichos crecientes de la industria, de la demanda de los alimentos, sobre todo por la occidentalización de la dieta en países de población masiva, léase India y todo el este asiático, China, Indonesia, Malasia. En términos entonces, desde ese punto de vista, hablar de cadenas no es hablar siempre de lo mismo. La idea de cadena fue evolucionando en el tiempo de aquella primera instrumento de la administración de empresas de Porter a la idea de cadena que tenemos hoy, que es la idea de cadena global, donde partes de la producción pueden emigrar a otros países. En términos de las cadenas agroindustriales, a mí me gusta este gráfico de cadena como gráfico general, que está prestado a un colega brasileño, a Pablo Resende López, de la Getúlio Vargas, y me parece que es muy claro. En principio lo que tenemos es el núcleo de la cadena que va desde el productor agropecuario hasta los procesadores de alimentos, los distribuidores y el consumidor global. Tenemos todo el apoyo a la cadena, al núcleo de la cadena, que está en la investigación y desarrollo, el EMBAPRA en Brasil y el INTA en la Argentina, los insumos industriales, agroquímicos y fertilizantes, la infraestructura, que como ustedes saben en Argentina no es un tema menor, y el sector financiero, que también es un tema clave para las cadenas de la Argentina, sobre todo si estamos pensando en competitividad pyme. Tenemos la distribución y logística, que estuvo cambiando y mucho por estos temas de cambios tecnológicos. Tenemos todo el conjunto de exportación y además tenemos una serie de aplicaciones que ya no son solo las de alimentos para la agroindustria. En particular en la Argentina se abrió un capítulo muy interesante con el de los subproductos del biofuel, por ejemplo. Y además tenemos cambios tecnológicos que nos dicen que la agricultura y la industria procesadora van a estar alimentando a la industria farmacéutica, a la química, a la plástica, a la textil, más de lo que lo hacen ahora, en el presente. Este es un diagrama de cadena muy general. Pero a diferencia del diagrama de Porter, donde el consumidor estaba dispuesto a pagar más por un producto nuevo, por una variedad nueva, ahora estamos sometidos al consumidor global. Y ese consumidor global es exigente, es muy exigente. No per se, no por el propio consumidor, sino por los intermediarios con los que opera la cadena. En este mercado global y en los mercados nacionales, a través del crecimiento en el mercado global, están los supermercados. Y los supermercados han fijado estándares nuevos en el consumo de alimentos. En muchos de los casos y en los países
más desarrollados, esos estándares tienen categoría de estándar privado y hay mucho lobby para que pasen a ser además estándares públicos. Por lo tanto, hay mucha adecuación de las cadenas tradicionales en la que hay que invertir para atender a ese consumidor global. Esto significa, en síntesis, que ha habido muchos cambios entre los 80 y hoy, que las cadenas han tenido que acompañar si querían seguir siendo competitivas, si querían seguir llegando al consumidor global con el menor precio posible, teniendo en cuenta el precio de los del resto de sus competidores. Que en definitiva eso es la competitividad, llegar a los mercados globales teniendo un precio igual o menor que el de nuestros competidores. Síntesis de esos cambios. Los cambios, como todos sabemos en esta sociedad del conocimiento, en los 90 y en los 2000 vinieron desde todos los ángulos. Pero algunos de los cambios que me gustaría señalar para el sector agroindustrial son la urbanización creciente. En los años 60, 30% de la población era urbana, hoy más del 50% de la población es urbana. Dentro de 20 años, más del 65% de la población es urbana. La gente se aleja del campo, se aleja de la producción de alimentos y se acerca a los supermercados. Y con eso a las pautas de consumo que aparecen masivamente en las grandes urbes. Pero además, si esa es una novedad que implica restricciones o acomodarse a cambios, hay una novedad muy interesante para nosotros desde Sudamérica, que es el crecimiento del ingreso de los países emergentes del Asia, que ha llevado a la occidentalización de la dieta y a un cambio fundamental en el estilo de vida. Antes pensábamos en la mesa de los europeos, ahora tenemos que pensar en la mesa de los asiáticos y cómo abastecerla. Y esa mesa, igual que la de los europeos, ahora demanda más lácteos, más frutas, más carnes, inclusive carnes rojas, cosa impensable hace 20 años atrás. Del otro lado, hay muchos cambios en los productores rurales. China ha urbanizado a sus productores rurales para convertirlos en mano de obra y en los años 90 le quedaban todavía 150 millones de productores rurales que se podían urbanizar, fíjense los números que se manejan en China. Hoy estamos con números muy exiguos, ya es muy difícil pasar productores rurales a los centros urbanos. En China el salario de los centros urbanos está empezando a crecer. Otra buena novedad, con más consumo masivo para nuestra demanda mundial. Hay cambios en toda la demanda urbana. En los países centrales la demanda es más hacia la calidad, más hacia la sanidad de los alimentos, pero también hay mucha preocupación en los organismos multilaterales por la seguridad alimentaria, y esa discusión la tenemos que seguir mucho desde las cadenas en la Argentina, porque es un factor de riesgo para imponernos nuevamente restricciones al comercio internacional o condiciones de competencia desigual entre los actores mundiales del comercio, léase países desarrollados versus países productores que no subsidiamos la producción. Y hay factores condicionantes, factores políticos como la regulación, la infraestructura, las instituciones, la regulación en el comercio exterior, local e internacional. Basta con mirar las discusiones dentro del G20 sobre la seguridad alimentaria, la inversión extranjera directa que ha llegado notablemente a los países de América Latina después de casi una década de concentrarse solo en los países, o mayormente en los países del Asia. Brasil es un gran beneficiario hoy de la inversión extranjera directa. Y hay factores
generales, condicionantes. La geografía, ayer Sergio nos hablaba de la geografía del Brasil, los temas de tenencia de la tierra, más por problemas de productores pequeños que de productores muy grandes, la estructura de la población. En la Argentina, por ejemplo, la población está envejeciendo, estamos madurando rápidamente y por lo tanto nuestra dieta está cambiando también de la mano de esa maduración de la población. El sector financiero, que en los países en desarrollo, como ustedes saben, funciona siempre con muchas fallas de mercado, y hasta el sistema judicial, esto que condiciona, por ejemplo, el cumplimiento de los contratos. Fíjense que hay algunos factores condicionantes que todavía no están incorporados en este cuadro, pero que son muy interesantes y de los que se está hablando en el mundo, son los que se llaman problemas complejos o problemas supercomplejos. Por ejemplo, el cambio climático. Son problemas que no sabemos qué solución tienen un elevado grado de incertidumbre, pero sin embargo están filtrando todas las discusiones de política hoy. Estamos con grandes discusiones de cómo modificar las políticas, qué impuestos ambientales poner para solucionar temas de cambio climático. Esos problemas súper complejos también están como cambio dentro de el escenario en el que se inscriben las cadenas. Pasemos ahora a mirar algo mucho más práctico. Les puse el escenario, ahora vamos a ver algo mucho más práctico. ¿Nos sirven las cadenas para enfrentar ese escenario de cambio? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué tengo que armar una cadena? ¿Cuándo la tengo que armar y cómo? Las dos primeras preguntas en Argentina ya nos las hemos respondido en parte porque hay cadenas que están funcionando. La de girasol funciona desde hace muchos años, también tenemos la de maizar, la de maíz, tenemos la de soja, tenemos Argentrigo y también tenemos algunas cadenas de regionales como es Limones y el éxito muy importante que tuvo vinos, por ejemplo, uva y vinos en Mendoza. En realidad, ¿por qué necesitamos tener foros de discusión, de administración, de cadenas productivas? Las cadenas existen, son hechos de la realidad. ¿Por qué tenemos que organizar un foro, una institución, para mejorar el funcionamiento de la cadena? Primero porque, por ejemplo, en estos países en desarrollo faltan instrumentos comerciales. Los contratos son difíciles de firmar, hay que tener contratos más sofisticados. Ya no nos basta con tener simplemente mercados de futuros. Necesitamos, porque hay segregación de la producción para mejorar calidad, necesitamos contratos de agricultura y esos todavía los tenemos que escribir y completar. Necesitamos en los países en desarrollo mejorar políticas, claramente, con representantes en la política y con representantes en los ejecutivos que entiendan cómo funciona el sector agropecuario, y el foro de cadena es una forma de transmitir información que es información de consenso, tiene ese gran valor, es información de consenso para el responsable de políticas públicas. Y también para defender los intereses de los países productores en los mercados internacionales. ¿Cuándo aparecen las cadenas? Las cadenas, estos foros de cadenas en general han aparecido claramente por amenazas en las estrategias usuales de negocios o por nuevas oportunidades que requieren coordinación. Pero la pregunta más importante es ¿cómo? ¿Cómo organizo un foro para llevar adelante una cadena, para llevar adelante un consenso que me permita modificar políticas, completar mercados, aumentar la competitividad? Esa es la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? Porque tenemos claros los objetivos. Los objetivos son de aprendizaje mutuo, creación de valor, reducción de costo de transacción, interacción con el contexto.
pero siempre es difícil sentarnos, los distintos componentes de las cadenas, porque el margen se va formando a lo largo de la cadena, es muy difícil sentarnos y armar un consenso. En la práctica, la verdad es que desde los 80 los administradores de empresas nos vienen dando una serie de instrucciones que se plasmaron en numerosos manuales de cómo poner en marcha cadenas de valor. La mayoría de los manuales, cuando uno pasa los índices, contestan más o menos esto. Lo primero que hay que hacer es saber quiénes somos y cuánto valemos en la economía, cosa que Argentrigo ya ha hecho, ha tenido también Maizar varias iniciativas. ¿Cómo nos vinculamos aguas arriba y aguas abajo cada uno de los integrantes de la cadena? Los productores con sus proveedores de insumos. Fíjense que en la producción primaria el valor agregado se va sumando de atrás para adelante, aguas arriba, a través de lo que aporta la tecnología de insumos, o sea que un grano de trigo que estamos exportando es valor agregado, aunque a veces escuchamos diferente. ¿Y cuáles son las claves de la organización industrial de la cadena? ¿Qué tipos de contratos manejamos? Si son verbales o escritos, si hay mercados organizados o no, qué formación de márgenes, cómo es la formación de márgenes a lo largo de la cadena, cuál es la importancia de la calidad y la trazabilidad. Efectos que no se computan en los costos de los participantes, por ejemplo, los economistas llamamos a esto externalidades. Son, por ejemplo, los efectos negativos en un sistema de riego cuando uno está aguas abajo y el de arriba cerró la compuerta, y no hay nadie que ponga un poco de orden en el sistema de riego, o la falta de fertilización en una zona que requiere fertilización y los que sufren las consecuencias son las generaciones futuras. Para ese tipo de problemas, las cadenas son una gran solución. Déjenme contarles muy breve algunos ejemplos de cadena para pasar después a cadena eléctrica. Hay muchos modelos de cadena. En los países de mayor desarrollo las cadenas existen desde hace mucho. En los países de mayor desarrollo las cadenas existen desde hace mucho. Hay tres tipos de cadena, tipologías de cadena que son las más reconocidas. Una, las asociaciones interprofesionales de Francia. Esas asociaciones, que hoy están funcionando unas 60, en realidad no reúnen a representantes de empresas, sino que reúnen a representantes de grupos que a su vez representan a las empresas. Reunirían, por ejemplo, a la Federación de Molineros, a la Asociación de Acopiadores, etcétera, etcétera, en nuestro caso de hoy. Estas asociaciones han tenido fuerte influencia en las políticas públicas, sobre todo en los aspectos regionales de organización de la producción. Un modelo bien diferente es el modelo de la Asociación de las asociaciones de productos agropecuarios en los Estados Unidos y de los consejos agropecuarios en los Estados Unidos. Paradigma de la asociación de productos, la asociación sojera americana, una asociación con un enorme poder de lobby. También la asociación del maíz, por ejemplo, que instauraron en el Congreso americano la idea del farmer americano, que mantuvo durante muchos años la política agropecuaria americana, la Farm Bill americana. Aunque el farmer americano hace mucho tiempo que ya no existe en Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, en este caso existe legislación y los productores pagan una pequeña cuota por ley para estas asociaciones.
Y después están las mesas redondas de Canadá, que se basan en el modelo de Quebec, donde en realidad el foro no funciona permanentemente, sino que funciona cuando ameritan los problemas que se están enfrentando. Se llama a las partes a sentarse a una mesa de negociación, y en la mesa de negociación generalmente se invita, muy a la canadiense, se invita también al gobierno. En los países de África y Asia, las cadenas que han tenido mucho, por un problema de desarrollo relativo, que han tenido mucho valor agregado, que han aumentado mucho el mejoramiento de la competitividad, son las cadenas cortas, las cadenas que van del productor al mercado regional. Y por último, las de América Latina. América Latina se ha vuelto muy activa en el tema de las cadenas, tanto desde abajo hacia arriba, la mejor iniciativa para mi gusto, como de arriba hacia abajo. En el caso de Perú, por ejemplo, o en el caso de Colombia, han sido los gobiernos los que han llevado a la formación de cadenas, han incentivado la formación de cadenas, en algunos casos terminando con resultados un poco demasiado burocráticos. Para ir terminando, les voy a presentar una versión muy simplificada de la cadena. No es la versión lujosa que teníamos de Brasil, es simplemente una versión para hacer un ejercicio de la cadena del trigo en la Argentina. Tenemos por un lado un gran número de productores, la molinería y la industria de alimentos procesados. En términos de los productores, sabemos que el área sembrada ha estado cayendo, pero sobre todo desde la intervención de las políticas públicas en los mercados desde los años 2006 y 2007, hasta llegar a la situación dramática que tenemos hoy en términos de abastecimiento. La verdad es que la cadena de trigo viene abasteciendo el consumo local permanentemente en los últimos 20 años, con un consumo per cápita estabilizado y con exportaciones crecientes. No ha habido ningún problema, no ha habido hasta la irrupción de la política en el mercado, no ha habido ningún problema de abastecimiento, dejando funcionar la cadena como estaba funcionando. ¿Podíamos mejorar? Sí, podíamos mejorar, sin duda. Les voy a mostrar en qué podíamos mejorar. Nuestra competitividad y nuestra inserción en los mercados internacionales es todavía muy pobre, muy pobre. Argentina, fíjense, este es el consumo de Argentina, este es el crecimiento de la molinería, la Argentina que estuvo creciendo, y este es el consumo de galletitas en la Argentina. Los argentinos somos el mayor consumidor de galletitas per cápita en América, tenemos más consumo que los estadounidenses, y somos el tercero en el mundo después de los belgas y creo que los franceses y los holandeses. O sea, tenemos producción y estamos haciendo uso de esa producción. Cuando miramos la competitividad de la cadena, y otra vez insisto, las cadenas tienen como objetivo fundamental aumentar la competitividad. Y cuando aumentamos la competitividad en un país donde la agroindustria tiene competitividad natural, el resultado es que vamos a penetrar los mercados internacionales más de lo que lo estamos haciendo hoy, si somos exitosos. Argentina es hoy el productor número 15 en el ranking mundial de producción de trigo, número 15. Está primero China, que es un gran productor, pero no exportador, los Estados Unidos, la Federación Rusa. En las exportaciones de granos
somos el 6º exportador mundial. Fíjense cómo pasamos de 15 en producción a 6º en exportación de grano, básicamente porque nosotros no somos un país de población masiva, producimos para exportar. Somos el 5º en producción de semiprocesados, es un mercado chico a nivel mundial, somos el 5º productor. Pero en términos de procesados, somos el productor número 35 y estamos superados por países que no tienen producción de trigo. Países que están importando nuestro trigo y que después lo exportan como exportaciones de procesados. Bueno, para terminar, déjenme mencionar los temas de agenda. Si hasta acá he llegado a convencerlos de las bondades de seguir invirtiendo en las cadenas agroindustriales, en un foro de cadena que aumente la competitividad de la Argentina en el producto, en la cadena de trigo, entonces ahora hay que seguir generando una agenda de consenso donde aparezcan los temas de discusión que están hoy en el sector y que permiten mejorar esa competitividad. Primera cosa, los temas de la agenda se deciden dentro del foro, se deciden por consenso, de modo tal que ese es un trabajo fundamental que tiene que hacer Argentino al interior de la cadena. Conseguir legitimidad, incluyendo a todos los miembros importantes de la cadena, conseguir consenso para poder llevar políticas públicas cuando es necesario o estrategias a los mercados internacionales. Hay infinidad de trabajos de los que estuve mirando, infinidad de trabajos recientes del INAI, de la propia Argentrigo, del INTA, de algunos amigos muy queridos como Daniel Miró. Hay infinidad de trabajos donde aparecen un montón de temas para poner en la agenda. En la Argentina, lamentablemente, tenemos muchos temas para poner en la agenda porque estuvimos perdiendo iniciativa en el desarrollo agroindustrial. Algunos de esos temas, simplemente para mencionarlos como ejemplo, la recuperación y el aumento de la producción y el empleo en la cadena a partir de la recuperación de políticas públicas que eviten el realismo mágico latinoamericano, digamos, que sean políticas con los pies en la tierra y que entiendan cómo se puede lograr una mejora sin cercenar los niveles de producción. Una reducción de las pérdidas de cosecha y poscosecha. El INTA nos está diciendo que por lo menos nos podemos ganar muy fácilmente 100 kilogramos por hectárea. Una mejora de la calidad. Hoy medimos calidad, eso fue uno de los primeros logros en la cadena, poder medir calidad, pero no avanzamos en la segregación. El trigo plata quedó ahí guardado en una caja, en un cajón. Es una iniciativa del 96-97. Tenemos que diversificar mercados. Vimos en la exposición anterior la importancia que tiene el mercado brasileño para la Argentina. Tenemos que aumentar las exportaciones de alimentos procesados de trigo. Los números eran decían a las claras esto. Tenemos un enorme espacio, sobre todo en la región. No puede ser que Argentina no esté exportando masivamente galletitas y pastas a la región. Cuando sí exportamos vinos, ¿qué diferencia tenemos? Podemos competir con la pasta italiana. Diagnóstico de infraestructura y el tema de seguros. Creo que estos son apenas algunos de los temas que seguramente ustedes encontrarán entre muchos otros en la agenda que puedan discutir. Yo sinceramente espero haber podido contribuir un poquito a
que ustedes sigan trabajando fuerte por la cadena de trigo. Muchísimas gracias.